totalmente correcta, hermana Yuri. Sí, solamente quería dar esta aportación. Muchas gracias, bendiciones. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Muchas gracias, Yuri. Vamos con Jaime. Voy a dejar después a Hans porque Hans es de la casa aquí ya. Entonces, más confianza. A ver si se escucha. ¿Se escucha? Buenas noches. Sí. Buenas noches. ¿Qué tal, Rodrigo? Mira, yo te conocí hace como unos 7 o 8 años. Tú ibas al canal de Sello del profesor de teología Rodrigo Holguín de Chile. No sé si te acuerdes. Claro, sí, tuvimos hace unos meses un debate y no, después de ese debate no me volvió a contestar ninguna llamada. Sí, fíjate que pues yo estuve muchos años en ese canal. Ajá. Y entonces pues te veía que entraba seguido, pero bien de repente te dejé de ver. Pero ahora descubrí que tienes un canal y ahorita vengo a preguntarte. Mira, mi pregunta es esta. Lucas capítulo 2, versículo 22 y 23. Yo me imagino que ya lo has de super conocer. Lucas capítulo 2, versículo 22 y 23. Te lo leo. Dice, y cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón que abriere matriz será llamado santo al Señor. Dice, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Entonces, este pasaje nos deja ver claramente y contundentemente que Jesucristo abrió matriz por ser primogénito. Y entonces, pues si seguimos leyendo, si nos fuéramos a Levíticos, ahí veríamos lo de la ley de la purificación de la mujer cuando nace su bebé. Entonces, de acuerdo a ello, pues María no fue siempre virgen, no pudo ser siempre virgen. Entonces, yo quisiera que explicaras tú este pasaje. ¿Qué piensas? ¿Cuál es tu opinión? Tan claro que está. Claro, muy sencillo. Me gusta que hayas hecho esa pregunta. Mira, a ver, abrir matriz en el judaísmo, primero que todo, es la referencia a que una mujer tiene por primera vez un hijo. ¿Listo? Eso es abrir matriz, estrenar pues la matriz, así de sencillo. A eso se refiere. ¿Cuál es el error que tú cometes? El decir que abrir matriz es lo mismo que perder la virginidad. ¿Por qué? Porque estarías argumentando en contra de la ciencia y de la Biblia misma que las mujeres pierden la virginidad cuando dan a luz a su hijo, o sea, cuando abren matriz, ¿me entiendes? Y resulta que las mujeres no pierden la virginidad cuando dan a luz, lo hacen por lo menos, mínimo, 9 meses antes, ¿sí? Que es en la primera relación sexual. Por eso es erróneo asumir que abrir matriz es lo mismo que perder la virginidad. Porque si fuera así, entonces todas las mujeres perderían la virginidad solo cuando abren la matriz y no antes. ¿Captas? Es que eso para mi forma de pensar, pues yo tengo varios hijos, yo sé que el primer hijo es que en el judaísmo fue el primogénito. Ajá. Sí, pero es que eso te lo creería más bien. Ok. ¿Cuántas si fuera una cesárea? No, porque ¿cuántas mujeres en la Biblia abrieron matriz antes de María? Muchísimas, porque eso está escrito en la ley de Moisés, ¿cierto? Ahora, ¿ellas perdieron la virginidad cuando abrieron la matriz? ¿O antes? Cuando tuvieron... Bueno, es que la purificación a la cual se refiere, la purificación es porque ya son personas que ya no son vírgenes. No.
La purificación, entre comillas, ¿sí? Primero es por abrir matriz y en otros casos por el sangrado. Esa es la purificación de la mujer, por abrir matriz o por sangrado. Y eso está en la ley de Moisés, yo no me estoy inventando. Tú ve a la ley de Moisés y verás por qué se tiene que purificar una mujer. Ahora, si tú dices otra vez que abrir matriz es perder la virginidad, pues tenemos un problema con la medicina actual, porque tendrías que decirle, ustedes, señores médicos, se equivocan, porque las mujeres pierden la virginidad cuando abren la matriz, no antes. Y seguramente te mandarán a un manicomio. ¿Por qué? Porque esa es una mala interpretación de la Biblia, ¿me entiendes? No se puede decir que abrir matriz es perder la virginidad, eso es, digamos, algo que no tiene sentido. Ahora, ¿por qué María presentó o tuvo que presentar sus tórtolas, ¿sí? En el templo? Muy sencillo. Porque ella nació bajo la ley. Y como nació bajo la ley, tenía que cumplir la ley. Así si es. Se hacía culpable si incumplía un solo precepto de la ley, se hacía culpable de toda la ley y podía ser apedreada si no cumplía con la ley. No porque no hubiera sucedido nada milagroso, sino porque ella tenía que cumplirlo. Estaba bajo el judaísmo. Ella no puede decir, no, yo soy exenta porque yo tuve virgen a mi hijo. Ella tenía que cumplir la ley fuera como fuera, porque era judía, estaba bajo la ley. De hecho, el texto, hay un texto, creo que es en... A ver, entonces una pregunta. Sí. Una mujer que hoy en día renta un vientre su vientre para ser madre y la inseminan y nace su bebé. Esa mujer sigue siendo virgen para ti, ¿verdad? Bueno, eso sí. No sé si se escuchó. Es virgen. Sí, yo entendí. Sí, claro, es virgen, pero de una manera antinatura. ¿Ok? Ahora, bueno, no necesariamente tiene que ser virgen. Sí. Hay gente que se insemina. Bueno, hay gente eso que es para ti, pero para la sociedad ya no. Bueno, supongamos que una mujer virgen no quiere tener relaciones sexuales y se insemina. En ese caso, ella abre matriz al estar embarazada, pero pierde la virginidad cuando nace el hijo. Ahora, hay mujeres que se hayan inseminado en un laboratorio en la Biblia, perdóname, hay mujeres que se hayan inseminado en un laboratorio de manera artificial en la Biblia, ¿cierto que no? Entonces lo que tú estás haciendo se llama anacronismo. No hay casos. Ah, exacto, no va al caso, porque precisamente en esa época era milagroso. Era milagroso porque no había forma de hacerlo artificialmente. Por eso era milagroso. ¿Me entiendes? No, sí es un anacronismo, si tú lo entiendes así, pero ese anacronismo tiene muchas variantes hoy en día. ¿Sí me escuchas? Porque creo que no me escuchas. Y esas variantes se pueden dar en casos diferentes, similitudes. Y entonces, a través de eso, pues si tú lo llevas ante la sociedad, ante el mundo, pues hoy en día no te la van a creer que sigue siendo virgen. Eso es algo antinatura, completamente, Rodrigo. Entonces, son casos específicos en los cuales, pues, no son creíbles, no son creíbles. ¿Cómo así? Es difícil, Rodrigo, pero yo no creo en esa postura, porque la Biblia tendría que anticipar algo muy importante, que es María permanecerá virgen, siempre virgen, y eso no lo muestra la Biblia, no lo avala, y al no avalarlo, entonces es una postura en la cual se ha humanizado completamente, pero no es una postura bíblica en absoluto. Con todo respeto te lo digo.
con todo respeto, te voy a probar que estás equivocado y con Biblia, ¿ok? Primero que todo, te voy a decir por qué estás equivocado al utilizar el término de la inseminación artificial. Porque las mujeres inseminadas artificialmente, suponiendo que no fuera un anacronismo, que es un anacronismo brutal, pero suponiendo que no lo fuera, las mujeres que se inseminan conciben siendo vírgenes porque son inseminadas artificialmente, pero cuando dan a luz ya no son vírgenes. Sin embargo, y te voy a dar el texto bíblico, vamos a ir a la profecía de Isaías, capítulo 7, y vamos a ver si es cierto lo que tú dices a la luz de la Biblia. Vamos a ver. Aquí una virgen dará y perseguirá y dará a luz un hijo. Ok. Isaías, ¿qué? 7:14, dice lo siguiente. Pues bien, el Señor mismo va a daros una señal. He aquí una doncella está encinta y va a dar a luz un hijo. Ok, esta doncella va a permanecer doncella estando encinta y segunda condición, tal dar a luz. Vamos a Mateo capítulo 1:23. Mateo 1:23. 1:23. La Virgen, ojo, ¿Emanuel? virgen, no. La Virgen concebirá y dará luz. Ojo, ¿qué está diciendo? Que esta mujer virgen, no dice que va a cambiar el estado, dice concebirá y dará luz. Ese es el milagro, esa es la señal de Dios. De hecho, en la Biblia, cuando tú miras lo que significa señal, ¿sí?, es un signo invariable, reconocible por todo el mundo. Por ejemplo, en Génesis, capítulo, te lo voy a mostrar aquí, Génesis, capítulo 4, Caín tuvo señal. No, vamos a Caín tuvo señal. 9. Sí, pero bueno, él tuvo una señal en la frente para que todo el que lo viera lo reconociera. Esa es una. Pero dice en Génesis capítulo 9, después del diluvio, vamos a mirar lo que dice. 9:12 dice, Dios dijo, esta es la señal de la alianza para las generaciones perpetuas. Pongo entre yo y vosotros y toda alma viviente que os acompaña. Pongo mi arco en las nubes, refiriéndose al arco iris. Es una señal. Sí. Y entonces, a través de los siglos, todo cristiano y todo judío que ve un arco iris sabe que eso se refiere a la promesa de Dios de no volver a inundar la tierra. Es algo que permanece, que es milagroso y que es invariable, ¿ok? Ahora, cuando vamos a Isaías 7:14, ¿qué nos dice ahí? A ver, Isaías 7:14, otra vez se me perdió. 7:14 dice lo siguiente, pues bien, el Señor mismo va a daros, ¿qué? Una señal. ¿Y cuál es la señal? Que esta doncella o esta virgen está embarazada y va a dar luz. Esa es la señal, ese es el milagro. Lo dice Mateo. Miren, otra vez lo dice Mateo. Mateo 1:23, 22, desde el 22 dice, todo esto sucedió para que se cumpliese que el oráculo del Señor por medio del profeta. Está hablando de Isaías. Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Esa es la señal. Si no fuera una señal, ¿sí?, entonces cualquier madre soltera de esa época podría decir que la embarazó el Espíritu Santo. ¿Me entiendes? Y habría que creer. A ver, pregunta fácil y sencilla. Como dice el doctor, como dice el profesor de teología, Rodrigo Olguín. Dime una cosa. ¿Qué no es la misma cavidad donde nace el niño que donde se procrea? Sí, es la misma cavidad. ¿Y qué? ¿Tú crees que el Espíritu Santo... Entonces, o sea, médicamente, ¿puede existir eso que tú dices después del nacimiento de un niño? A ver, si no es una señal de Dios, sí puede
puede un niño nacer y dejar la mujer de ser virgen. O sea, la mujer embarazada artificialmente puede concebir, ¿sí? Siendo virgen, pero no puede dar a luz siendo virgen, pierde la virginidad. En cambio, exactamente, es lo que yo... Pero es que la Biblia dice que la señal de Dios es que la virgen concebirá y dará a luz. O sea, siendo virgen tiene dos características: concibe y da a luz siendo virgen. No dice que concibe siendo virgen, ¿sí? Y que pierde la virginidad al darle a luz. Eso no está en el texto. Aquí está el dilema, Rodrigo. Aquí está el dilema en el versículo 23. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Sí. Entonces, Jesús abrió matriz y ahí queda demostrado que María quedó encinta, María pasó a ser señora. De ser señorita pasó a ser señora por el hecho de haber sido abierta su matriz. Eso es en lo que yo concluyo, Rodrigo. Te agradezco el tiempo. Perdóname, lo que tú estás diciendo es que ella es señora porque el Espíritu Santo entró por la misma cavidad que salió Jesús, ¿cierto? Eso es absurdo, primero que todo. Y segundo, que cuando dio a luz Jesús, María se convirtió en señora. Listo, dime, señora de quién. Del Espíritu Señora, una señora. ¿Señora de pues quién? A veces, hoy en día, ¿cuántas señoras hay que no han cumplido? Señora, pues pero misma en este caso era la señora de José. Y te lo puedo decir con Biblia. Te lo muestro con Biblia. Bueno, si tú me dices que María era señora de José cuando nació Jesús, pues me estás diciendo que Jesús no es de ningún Espíritu Santo, sino de José. O que José, estando María embarazada del Espíritu Santo, José la violó. Ahí nos metemos en otro problema. Mira, el Espíritu, el Jesús, capítulo 3, versículo 15 de Hebreos. Jesús nació sin pecado. Dice la Biblia que él nunca tuvo pecado. Todo ser humano, todo ser viviente, aunque nace, trae el pecado original, aunque no haya cometido pecado ese bebé, pero por consecuencia viene con esa situación de pecado que lleva a todos los hombres, como dice la Biblia. Sí. Entonces Jesús se corta eso, se abre un diferente paradigma, porque él no viene de humanidad directamente, sino simplemente él viene del Espíritu Santo, por obra del Espíritu Santo, nace aquí en la tierra y él vive una vida sin pecado. Ahí estamos de acuerdo en esa enseñanza, tú y yo. Pero en el momento en el que podemos adjudicarle a un esposo, Dios provió al esposo de María. Y inclusive él se quería ir y le dijo: cálmate José, te vas a quedar con ella, porque del Espíritu Santo es. Y José se queda y respalda el matrimonio de María, del pueblo judío, que la pudieran haber apedreado. ¿Cómo es esto? Sí, estamos de acuerdo en eso. ¿Y? Entonces, ahora te leo el versículo 6, capítulo 3 de Marcos. Dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Juan y de Simón? ¿No es también aquí con nosotros sus hermanos? Y bueno, aquí decía hijo de José, pero no encuentro la cita. Pero sí le llamaban que era hijo de José a Jesús. ¿Por qué? Simplemente por la situación embarazosa que se podía presentar al no tener un padre físico. Bueno, primero que todo, toda esa explicación... No, esto es profundo. Pues. Perdóname, sí, es tan profundo que no está en la Biblia. O sea, esta explicación es tu interpretación mágica de la Biblia, pero nada de lo que estás explicando está en la Biblia como tal. Es tu imaginación. Dime que no está en la Biblia, yo te lo muestro con Biblia. ¿Ah? Dime que no está en la Biblia, yo te lo muestro.
Bueno, primero que todo, que Jesús nació como un ser humano cualquiera. ¿Ok? Segundo, que María pudo ser embarazada igual que cualquier mujer de manera artificial. Tercero, de que el Espíritu Santo entró por la vagina de María, porque por donde entra el hombre, por ahí entra, sale el niño, por esa misma cavidad, lo dijiste tú. Tercero, se te olvida decir que el que nació, o sea, engendró el Espíritu Santo, y el que nació fue Emanuel, Dios con nosotros, no nació cualquier hombre. Por otro lado, también se te olvida que este nacimiento es tan milagroso que Dios lo establece como una señal. ¿Ok? Entonces, todo lo que tú me estás diciendo, que es normal, que es que tiene que ser así, porque es normal que un esposo tenga relaciones con su esposa, y es normal que una mujer embarazada artificialmente deje de ser virgen cuando salga el niño. Bueno, esas son tus interpretaciones humanas, pero van abiertamente en contra de la Biblia, del hecho de que la misma Biblia narra que la Virgen concebirá y dará a luz. Eso no lo niego. O sea, la Virgen. Es decir, yo creo también es decir, para que Cristo tenga que ser el Cristo que nosotros adoramos y se cumple la profecía, María tenía que ser virgen y tiene que ser virgen. Claro. Amén. Lo que no podemos, lo que entendemos nosotros, Rodrigo, es que posteriormente al nacimiento de Jesús, ya no es ella virgen. Y tú mismo lo dijiste, es decir, en el ejemplo que estaba dando el hermano, que si nosotros entendemos que en la inseminación artificial, la persona o la mujer nace su hijo, ya después ella no es virgen. Tú mismo lo dijiste. ¿Cómo? Que después de que nace su hijo ya no es virgen la mujer. Tú mismo lo acabas de decir. Claro, entonces, en la inseminación artificial. Sí. Pero es que esta es una señal de Dios. Por eso. Y ojo, que el texto dice que concebirá y dará a luz un hijo. Sí, pero la señal es previa, no posterior. La señal es todo el paquete. La Virgen concebirá y dará a luz. Ese es todo el paquete. Y dará a luz. Es decir, obvio, es que es obvio, Rodrigo. Por eso, no se va a quedar el niño que concibió, no se va a quedar para siempre en ella. Va a dar a luz. Claro. Eso es obvio, eso es el proceso natural. Sí, ahora, pero si es como tú dices, si es como tú dices, perdóname, pero si es como tú dices, si es como tú dices, la señal diría lo siguiente: la Virgen concebirá y cuando dé a luz dejará de ser virgen. Diría eso la señal. No necesita, es que no tiene que decir como tú. Le ponen al texto. Eso ustedes se lo inventan y se lo ponen al texto. No estamos inventando. Claro, porque es que la señal es que la Virgen conciba y da a luz. Ahora, en la inseminación artificial, la Virgen concibe, pero cuando da a luz ya no es virgen. Esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia. Además, cuando nace una mujer inseminada artificialmente que sea virgen, nace de ella un ser humano cualquiera. En este caso, el que nace es Dios con nosotros, Emanuel, el que está en el principio con Dios y era Dios, Juan 1:1 al 4. Entonces, ustedes no pueden equiparar a Jesús con cualquier ser humano, porque Jesús caminó sobre las aguas. No, pero ¿qué ser humano caminó sobre las aguas? Algo que sí tenía que ser Jesús es que tiene, es decir, la doctrina católica nos lo dice claramente, y yo lo creo también, que Jesús es 100% hombre. Y 100% ¿sí? Dios. Es decir, Jesús tenía que participar de todas las cosas que el hombre participa, ¿verdad? Para poder ser 100% hombre. Claro. Es por esa razón que Jesús tenía que nacer de una mujer. Si no hubiera nacido
hubiera aparecido por ahí diciendo, claro, yo soy de el acuerdo. Cristo, ¿verdad? Entonces Jesús tuvo que engendrarse en el vientre de María, y luego de que se engendró, nace como hombre, 100% hombre, en todo, desde Y su 100% engendramiento Dios. hasta su muerte. Ojo, pero también es 100% Dios y como Sí, tal tenía que participar en lo que era su naturaleza de Dios. Jesucristo, siendo hombre, caminó por el agua, por encima del agua. Siendo hombre, multiplicó panes y peces. Siendo hombre, resucitó muertos. Siendo hombre, ¿sí? Recuerden que era impureza ritual en la ley tocar un muerto. Él tocaba muertos y los resucitaba. ¿Mm? Siendo hombre, trabajó en sábado. ¿Mm? Y supuestamente debería guardar el sábado. Pero el que les dice en Juan 5, mi padre y Si yo me permite ver algo, ¿Ah? sí, me Ahora, gustaría leerlo en Levítico, está muy claro. vamos a Levítico. ¿Levítico qué? Levítico 12:7. Allá habla de un sangrado en la mujer que da luz. Ajá. Y ese sangrado lo tiene toda mujer. Por eso es la purificación. Ese sangrado, si lo tiene cualquier mujer, pues ahí irrumpió su virginidad. Entonces, si gustas leerlo, capítulo 12 de Levíticos, versículo 7. Si quieres ver desde el 6, 7 y 8, está bien, como gustes. Okay. Tú puedes preguntarle a un médico, ¿sí? Ya que te gusta hablar de cosas actuales, puedes preguntarle si todas las mujeres al dar a luz sangran. No, no todas sangran. De hecho, muchas dan, eso se llama parto seco. ¿Mm? Sin embargo, aunque tuvieran parto seco, tenían que cumplir la ley. Seco y la otra cosa es que no sangre. Estás hablando de dos cosas distintas. El parto seco es que no sangra. sangra. Preguntémosle a Lucas. Y Lucas habla de abrir matriz. Exacto, porque Lucas, fíjate, Lucas es el evangelista o el que presenta su evangelio como con los ojos de un doctor. Incluso él hasta diagnostica a los que están siendo sanados. Por ejemplo, el que es el hidropólico, algo así me recuerdo ahorita. Lo estaba leyendo hoy en la mañana. Lucas diagnostica a sus pacientes y diagnostica lo que está sucediendo en las enfermedades. Y precisamente por esa razón viene Lucas y dice que Jesús abre matriz. Y eso es importante para que comprendamos, Rodrigo. Otra vez volvemos. ¿Qué es abrir matriz? ¿Significa perder la virginidad? Diciendo lo que está diciendo. Ahora, ¿no crees todavía esta carga de la duda, de la carga de esta prueba? Miremos todavía primera de Juan. Vamos a primera de Juan. 5. Pero espérate, Perdóname, pero perdón. Vamos a leer Levíticos 12:7, que fue el que nos citaron, y ahora sí vamos a primera de Juan, ¿vale? Vamos a leerlo. Desde el 6, al cumplirse los días de su purificación, sea niño, bueno, desde el 5. Mentiras, espérese. Vamos aquí. Desde el 1. Yahvé habló a Moisés y dijo, habla a los israelitas y dile, cuando una mujer conciba y tenga un hijo varón, quedará impura 7 días. Será impura como en el tiempo de sus reglas. Al 8º día será circuncidado el niño en la carne del prepucio, pero ella permanecerá todavía 33 días purificándose de su sangre. No tocará ninguna cosa santa, ni irá al santuario hasta cumplirse los días de su purificación. Más, si da a luz una niña durante 2 semanas, será impura como bueno, listo. Al cumplirse los días de su purificación, sea por niño o por niña, presentará al sacerdote a la entrada del templo el encuentro a un cordero de 1 año como holocausto, un pichón o una tórtola como sacrificio por el pecado.
El sacerdote le ofrecerá a Yahvé haciendo una expiación por ella y quedará purificada del flujo de sangre. Esta ley referente a la mujer que da a luz un niño y una niña. Ojo, ¿por qué dice por qué se tiene que purificar? Por tener, aparte del flujo, por dar a luz un niño y una niña, ¿cierto? Ahí lo acabamos de leer. Yo creo que tú conoces la parte, Rodrigo. Espérate. Estamos leyendo el texto que tú estás citando. No te me vayas a desviar. No seas jabonoso. Entonces, les hago una pregunta. Bueno, ya que abrió matriz, entonces como abrió matriz, se purificó. Yo les pregunto, entonces María se tuvo que, o sea, la causa de la purificación de María fue el nacimiento del Salvador inmaculado y santo que es Jesús. ¿Por qué? No. No, ¿cierto que no? ¿Por qué? Porque sí. no nació cualquier... por supuesto, tú dices que ella se tuvo que... Es decir, como humano, Rodrigo. Se hizo inmunda. No, Jesús fue 100% hombre. Así es. Esto tú lo tienes que saber y manejar mejor que yo porque es un dogma de la Iglesia Católica. Jesús fue la causa de la impureza de María. 100% hombre. Escuche bien, Jesús, el santo, el puro, el santo de los santos, al nacer fue la causa de la impureza de María. O sea que el santo produjo... ¿Te dejas hablar? Ahorita. Mira, dice, todo varón que abriere matriz, será llamado santo, si él es el niño, o sea, todos los niños, si son primogénitos, son llamados santos. En Jesús había un principio de primogénito. Si él hubiera sido segundo o tercero, este principio no estaría en él. Mas, sin en cambio, este principio estuvo en Jesús por ser primogénito. Ahora, la inmundicia de la mujer es por su sangre. Por su sangre se hacía inmundo. Igual el hombre cuando tenía eyaculación era inmundo. Te lo puedo mostrar en la Biblia. Entonces, bueno, si eso es así, explícame tu propio... o sea, te explico el pedazo. La costumbre de la mujer. La regla, para que me entiendas. Explícame. La regla. Pero es que tú me sacas el texto fuera de contexto. Explícame Levítico 12:2. No me expliques solo el último texto. Pero leo Levítico 12:2 y te lo explico. Explícame. Dice, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón, será inmunda 7 días, conforme a los días de su menstruación. ¿Me entiendes? Aquí está hablando de los días de su menstruación. Es lo mismo. Cuando el niño nace, el cuerpo de la mujer se empieza a regenerar y el proceso de menstruación empieza después que de beber leche al niño. Y nuevamente, pero cuando se coincide el niño, el cuerpo hace las de menstruación por el sangrado que tiene. Y ahí está la inmundicia, Rodrigo. Pero esas son explicaciones tuyas. El texto... Lo vuelvo a leer si gustas. Perdóname, pero es que el texto es claro. Dile, cuando una mujer conciba y tenga un hijo varón, quedará impura durante 7 días. ¿Qué es lo que vuelvo a repetir? Correcto. Y lo captas. Cuando una mujer conciba y tenga un hijo varón, quedará impura 7 días. ¿Captas? Y si no, ¿por qué tendría que haber presentado María holocausto? Ajá. No necesitaba. No lo hubiera necesitado. Esto está clarísimo. Sí. Es necesario, Rodrigo. Mira, María presentó, perdóname, pero es que lo que ustedes están diciendo es una herejía, porque están diciendo que Jesús fue la causa de la impureza de María. Y que estás diciendo que es que Jesús era 100% hombre, entonces por eso María sí queda impura. Entonces me estás diciendo que Jesús nació con pecado original. Oye, me estás diciendo que y el que tenía que ser llamado santo era el Hijo, no María. Pero nacían con pecado original. Eso no le quita, y todo esto no le quita nada
a lo Pero que María nacieron es. con pecado original, es que ese es el punto. A ver, ¿cuál es Y el entonces pecado tú me original? estás comparando ahí, y eso quiere decir que me están diciendo que Jesús nació con pecado original, porque él fue la causa de la impureza de María. ¿Ah? No. Pero aquí lo Es dice, precisamente, Levítico mira, 12:2. y es El fenómeno natural es la causa, el fenómeno natural. eso del pecado original es por lo cual al catolicismo, o en el tiempo que se promulgó este dogma, no lo lograron entender. Pero Rodrigo, nosotros hemos avanzado en el tiempo y creo que ya podemos dar una mejor respuesta sobre esto. Ajá. Pero antes de continuar, quiero que leas cómo sabemos nosotros que María realmente rompió fuente, que María dio a luz como debe ser. ¿Hay alguna otro testimonio sobre esto? Primera de Juan, capítulo número 5, verso 7. Verso Juan, 6. primera de Juan, 5:7. 5:6. 5:6. Ok, vamos a leerlo. Dice, este es el que vino por el agua y por la sangre, Jesucristo. No solamente en el agua, sino en el agua y en la sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Entonces, ves que hay un testimonio adicional de que Jesús nació naturalmente. Ay, no puede ser. ¿De verdad tú crees que eso se refiere al nacimiento? ¿O a qué te refieres tú? ¿A qué crees que Cuando dice que este es el que vino por el agua, se refiere al bautismo que recibió de Juan, y por la sangre, cuando da su sangre en la cruz del Calvario. No. Oye, lo que dice, Ay, es Dios el mío. que vino, precisamente, no el que se bautizó, vino por el, no es por el el que agua murió. del bautismo, por No, favor. Rodrigo, hay un testimonio. Yo te invito a que lo revises. Revísalo, ¿sí? ¿Cuándo Revísalo. termina? Bueno, ¿cuándo comienza el ministerio de Jesús? Mira, no, espera. ¿Cuándo comienza? Espera. Cuando se bautiza con Juan. Y revísalo. ¿Cuándo termina? Cuando muere en la cruz del Calvario. Revísalo. Y ahora yo te respondo lo que estabas preguntando sobre el tema. Perdóname, te lo voy a refutar leyendo desde antes. No, espérate, pongan atención. Vamos a leer lo que dice. No, es que un texto fuera de contexto es un pretexto. Vamos a leerlo en su contexto. ¿Listo? Listo. Dice, pues todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y lo que ha conseguido la victoria sobre este mundo es nuestra fe. Pues ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree en que Jesús es hijo de Dios? Este es el que vino por el agua y por la sangre, Jesucristo. No solamente en el agua, sino en el agua y en la sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es verdad. Pues son tres los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. Los tres convienen en lo mismo. Si aceptamos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, pues este es el testimonio de Dios que ha testimoniado acerca de su Hijo. Primer elemento, entonces, nos habla del que nace de Dios. Jesús nace de Dios. Nos dice que vino por el agua y por la sangre. Ninguna ida y vuelta sobre eso. Lo entendemos y creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Ok. Entonces, según ustedes, el Espíritu según Santo, nosotros, perdóname, según lo que estamos leyendo ahorita. Según lo que estamos leyendo y lo que ustedes entienden, el Espíritu Santo, ¿sí? El agua que salió de la vagina de María y la sangre que salió de María, las tres dan testimonio, ¿sí? Y convienen en lo mismo. ¿Desde cuándo la sangre de la vagina de una mujer y el agua, el fluido, ¿sí? El líquido amniótico, da testimonio de Jesús? O sea, ustedes lo están poniendo, ustedes están poniendo de su naturaleza humana, la supuesta Rodrigo. Líquido amniótico y la sangre de María al nivel del Espíritu Santo. No, Rodrigo, es su naturaleza humana, está hablando de su naturaleza humana. Ahora, pues mira, son tres los que dan testimonio. Te respondo con lo que estabas hablando. Son tres hablando los que dan testimonio.
Mira, son tres. Los que dan testimonio. Cuando habla de los que dan, están hablando de personas. ¿Ok? ¿De quién es el agua y de quién es la sangre? ¿Qué pasó cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús? ¿Qué fue lo que dijo de Jesús? Este es el que había de venir. Yo bautizo con agua, pero él bautizará con Espíritu Santo. Pero ahí no dice nada de bautismo. ¿O dice algo de bautismo? Pues tres en el contexto habla algo sobre el bautismo. Ok, entonces tú me estás diciendo que el Espíritu Santo. No, te pregunto. Y los líquidos vaginales de María dan testimonio, Rodrigo, de que Jesús es Dios. Veamos un poquito más el contexto y dime si habla sobre el bautismo. Ok, muy bien. Lo vamos a leer, miren, muy fácil. Pues todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. ¿Cómo se nace de Dios? ¿Cómo se nace de nuevo? A través del bautismo. Bueno, ahí es necesario nacer del agua y del Espíritu. En el mismo sería otro punto que deberíamos de trabajar, pero no. Mira, Rodrigo, lo que pasa es que ustedes tienen que responder de esta manera con la perpetua virginidad de María, porque si no, ¿cómo Jesús nace sin el pecado original? Es bien sencillo. Es porque el pecado es transmitido por los genes del varón y no por los genes de la mujer. ¿Qué? Ahora sí. Los genes transmiten pecado. Esa sí es doctrina nueva. A mí me tienes que mostrar. Te lo digo en el que la Biblia habla de en este momento, ¿me entiendes? No, pero eso es decir, el que transmite el pecado. Que ahora los genes transmiten pecado. Me perdonas. Trata de entenderme, ¿sí? Porque si para ti es algo así como que, bueno, trata de entenderme, porque estoy tratando de ponerte algo que debe ser, que puedes analízalo, piénsalo. Yo hablo de Biblia. Quien transmite el pecado es el hombre, porque nota Génesis capítulo número 3. Por tu causa, hombre, miremoslo a ver para que no lo parafraseemos, porque a veces que me he metido en problemas cuando he parafraseado la palabra contigo. Bueno, pero antes de eso, miren lo que le dijo Jesús a Nicodemo. ¿Qué le dice? Hablando de Jesús le dice, hay que nacer de nuevo. Recuerden que la cita que tuviste habla de los nacidos en Dios y que el testimonio lo da el Espíritu Santo, la sangre Analízalo, y el agua. Perdóname. Yo te invito a que lo analices. ¿Qué dice Juan capítulo 3? Le dice Nicodemo, dice el 3:3. Jesús le respondió, en verdad, te digo, el que no nazca de lo alto, ¿se acuerdan? Primera de Juan, lo que acabas de citar, no puede ver el reino de Dios. Dícele Nicodemo, ¿cómo uno puede nacer siendo viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús, en verdad, otra vez, te digo que el que no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Quién? ¿Para quién? El que tiene que nacer de lo alto. Ahora miremos el texto Demos el texto que tú diste, primera de Juan. Miren. No, analízalo un poquito más. No, pues estamos analizando. No, es que no lo pensemos. Miremos el paralelo. Estamos hablando del mismo Juan, no de otro Juan, el mismo Juan. Miren lo que dice. Mire. Conocemos. Acá. A ver. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos, pues en esto consiste el amor, en que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son pesados. Pues todo lo nacido de Dios, nacer de nuevo de lo alto, vence al mundo, y lo que ha concebido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. Pues ¿quién vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el que vino por el agua y por la sangre. Jesucristo no solamente en el agua, sino en el agua y la sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, el Espíritu Santo. Mire, pues son tres los que dan testimonio.
el espíritu, el agua y la sangre. Hay que nacer de nuevo del agua y del espíritu. Ese es otro trabajo. Mira lo que le dice el mismo Dios. Juan. Yo no sé. Mira lo que dice Dios desde el 16, Génesis 3, 16 y 17. Génesis 3, 16 y 17. A la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera tus dolores, por los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos. El deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que yo te mandé diciendo, no comerás de él. Ahora viene aquí lo importante. Maldita será la tierra por tu causa. Allí notas que el pecado es no se por escucha. causa del hombre, ¿sí? En este caso, el pecado es por engendramiento del hombre, ¿sí? Porque el hombre engendra, es que transmite el pecado, ¿sí? Perdóname, pero es que ahí el pecado lo cometieron Adán y Eva y fue por consumir el fruto del árbol del conocimiento y del bien y del mal, no por engendrar. Por favor, miren, ahí está en el mismo texto. ¿Quién dice que es por engendrar? Ay, no, Dios es que mío. Estás en modo batalla, Rodrigo. No, mire. Estamos estudiando, ¿sí? No, tranquilo, bájate. Génesis 3:6. Y como viese la mujer que el árbol era bueno para comer y apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría, tomó su fruto y comió, y dio al hombre, también lo dio a su marido, que igualmente comió. Entonces se le abrieron entre ambos los ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Sí, ahí es pero aclaro que no estoy diciendo que el pecado, te aclaro porque ya tú quieres que estoy por ese lado y no, yo aclaro que no estoy diciendo que el pecado que Adán y Eva cometieron fue una relación sexual, eso no, el problema fue que comieron del fruto, ¿sí? Ese fue el problema y fue la desobediencia. Lo que yo estoy diciendo aquí en este punto es el resultado de, ¿sí? De haber desobedecido. Ahora, ¿quién es el que va a transmitir el pecado? El hombre, el varón, ¿sí? Y es por eso que el que iba a ser engendrado en María iba a ser llamado santo. A ver. Quien lo engendró es santo. ¿Sí? Ahora, okay. Tú dices, perdóname, tú dices que ese texto. Antes de continuar, solo te no, digo es que yo no creo, Rodrigo, lo que estás diciendo sobre que el Espíritu Santo entra por el ducto donde sale el niño y que ahí engendró. Es decir, yo no creo que eso haya sido así. Pero es que entonces se mezclaría en algo así de algo tipo paganismo. Déjame terminar y después sigues tú. Por favor, se miraría algo así como paganismo, algo así como este dios, se me escapa ahorita el nombre, el dios del trueno, hombre, por Dios santo. Thor. No, el otro, el otro, bueno, que descendía y que engendró a Hércules, Zeus. Que bajaba y tenía relaciones con las mujeres en la tierra. Y yo eso no lo creo. Yo no lo creo en caso de mi Dios santo que es. Yo creo que en el caso del engendramiento de Jesús, como todo lo que se mira en el Génesis, es Dios dijo y fue, ¿sí? Dios sopló y fue. No necesariamente tuvo que haber una relación sexual entre el Espíritu Santo y María. Eso me parece a mí muy pagano y una forma muy carnal de ver las cosas. Yo creo que el Espíritu Santo puede obrar con poder y no necesariamente tiene que actuar así como nosotros los hombres.
Te dejo. ¿Ya? Muy bien. Bueno, resulta que todos escucharon que para sostener tu teoría de que los genes masculinos... Gracias por decir teoría. Sí, teoría. Los genes masculinos del hombre transmiten el pecado a los hijos. Nos diste Génesis 3:16, 3:16 en adelante. Bueno, el 17, refiriéndose al hombre, a las consecuencias del pecado. Vamos a ver si aquí habla de que el pecado se hereda por los genes. Perdóname, yo ya te dejé hablar. Vamos a ver si es cierto lo que tú dices, que según este texto se habla de que el pecado es transmitido por los genes de los hombres. Vamos a ver, dice, al hombre le dijo, por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol que yo te había prohibido comer, maldito sea el suelo por tu causa. El suelo, bueno, con fatiga sacarás de él alimento, todos los días de tu vida, espinas y abrojos te produce, y comerás hierba del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas al suelo, pues de él fuiste tomado, porque eres polvo, y polvo te tornarás. Me perdonan, pero yo no veo por ninguna parte que esos textos insinúen siquiera que el hombre es el que transmite el pecado, los genes del pecado o el semen del pecado. Será la tierra por tu causa. La tierra. Okay. La tierra. Ahora te pregunto, donde salen las matas, no el planeta Tierra. Sí, porque ahí dice, perdóname. Te pregunto, ¿la tierra en sí es mala? ¿Qué tiene que ver eso con que el hombre le transmita el pecado a sus hijos? Por los genes? Te pregunto, ¿la tierra en sí es mala? No, no es mala. ¿Las plantitas son malas? No, no son malas. Uh-huh. ¿Qué es lo que hace malo entonces, o qué es lo que lleva la maldición de la tierra? El hombre. Todo lo que el hombre toca. Todo lo que el hombre toca. Algo. Ay. Allí queda con maldición, o ahí lleva la maldición del pecado. Mira lo que sucede en el 4. Te faltó leer unos capítulos más adelante donde Yahvé le dijo a Noé que iba a inundar toda la tierra para purificarla y crear nuevamente otra tierra. O sea que tu teoría, gracias por darme la razón. Se acabó. Si fuera cierta, se acabó después del Gracias diluvio por universal. darme la razón. Te iba a dar otro texto, pero bueno, supongamos que tiene la razón, supongamos que habla de genética y que todo lo que toca el hombre es maldito. No es tanta genética. Bueno, esa teoría se acabó en el diluvio, porque Dios purificó la tierra por medio del agua. No, te das cuenta de que... Bueno, yo me quiero retirar. Bueno, ya vamos a cumplir 3 horas y dejamos a Relatos de Sabiduría viendo un chispero, no habló. Démosle la bienvenida, aunque sea 5 minuticos. Bueno, ¿cómo estás, Rodrigo? Hola, ¿cómo estás? Qué pena contigo. Saludos a Venezuela. Dios te bendiga. No, está interesante el tema. No, interesante el tema. Más bien tenía muchos días queriendo tener una charla contigo, pero bueno, no, está muy interesante el tema y lo estoy escuchando, no es nada así de que chispeado ni nada de eso, ¿no? Ok. Lo que sucede es que yo quería hacerte unas preguntas, ¿verdad? Claro que no es el tema que están hablando ahorita, lo que están exponiendo, ¿no? Sino que solamente te quería hacer una pregunta, ya que tú conoces la historia de los padres de la iglesia, la historia de los papas, ¿verdad? Que me dieras una opinión sobre la bula papal de una santa de Bonifacio VIII. O sea, ¿qué opinas de esa bula? Y si todavía sigue en... No, las bulas, o sea, no conozco la bula como tal, pero te puedo decir que las bulas ya no se usan dentro de la iglesia y no tienen ningún efecto, ni siquiera tienen carácter dogmático. Son más bien pronunciamientos personales de un papa, pero de ahí no pasó y eso se anuló porque eso causaba mucha confusión.
O sea, no influye, disculpa, no influye en el sentido, por lo menos en el caso de la infalibilidad papal, porque como el Papa es infalible, te explico por qué. Mira, si el Papa es infalible, ¿verdad? Como el Papa es infalible, por la lógica de la infalibilidad del Papa, si él emite esas bulas papales, es por la misma infalibilidad de él, ¿no? No sé si me captas lo que te quiero decir. Lo que sucede es que esa bula, una santa, decía que ninguna criatura tenía salvación sino solamente por el sumo pontífice. O sea, eso es lo que dice la bula. No la conozco. Y esa bula era para declararle la guerra al rey de Francia en el año 1300. Entonces, te preguntaba, era porque... es que ¿qué idea tenías tú? O sea, ya entiendo lo que me quieres preguntar. Mira, las bulas no era una muestra de infalibilidad papal, era un documento que sacaba el Papa a nombre propio, ¿ok? Pero no que tuviera realmente una influencia en la iglesia. Las bulas no tienen carácter dogmático, de hecho porque causaban mucha confusión, fueron anuladas todas las bulas y ya no se utilizan bulas, ¿ok? Entonces, ¿en qué momento el Papa es infalible? Cuando hace pronunciamientos de carácter dogmático, ¿ok? Y por tanto, claro, eso es una bula también. Dogmáticas. No, y fíjate que el Papa Pío IX, creo que él hace esa bula de la infalibilidad del Papa. No sé si, él hace el Papa Pío IX hace... Él no hace él hace la Ineffabilis Deus, ¿sí? No, Pastor Aeternus se llama Pastor Aeternus. Pastor Aeternus, ok. Que ese que es de la infalibilidad, por eso, que es como bula, pues. Entonces, como tú dices que es un documento que... Es un documento que contiene un dogma, pero en sí, no es que sea en sí, a ver, la bula no es un dogma, ¿ok? Es en la bula que él pronuncia un dogma. Y ya. Pero no es dogma, o sea, no es dogma. Eso es lo que tú me quieres decir. La bula como tal no es dogma, solo lo que se enunció específicamente que él describe como dogma es dogma. Pero si él hubiera dicho que es dogma, que la salvación es por el sumo pontífice, pues ahí ya no existiría ninguna infalibilidad. ¿Me entiendes? No, por eso, claro, por eso que te preguntaba, porque como tenías, te preguntaba era porque, es decir, claro, eran muchas bulas que incluso hay una que también hizo el Papa Nicolás V, que es Romanus Pontifex, también sobre el permiso que le da el rey Alonso a conquistar África y traer esclavos. Entonces, se aplicaban esos documentos porque en aquellos tiempos los monarcas se regían por la iglesia. No sé si tú o qué noción tienes tú de eso también. ¿Me escuchas? Espérame, sí, no, es que me están llamando, es que ya está tarde. No, tranquilo. Te decía era porque, claro, te preguntaba como tú tenías noción y conocías de eso. Sí, lo que te digo, o sea, lo que el Papa dice dogma, eso es lo que es infalible. Sí, él puede escribir bulas, puede hacer encíclicas y no necesariamente son infalibles. ¿Entiendes? Ok, ya te entiendo. Pasa que hay esa confusión inclusive de los hermanos protestantes que hablan de esa misma infalibilidad también, ¿no? Que tienen... Listo. O sea, te decía porque, exacto, por ese mismo concepto, ¿no? Está bien que esa pregunta me gustó. Hermanos, los tengo que dar porque ya vamos a cumplir 3 horas. ¿Sí? Gracias por la oportunidad, amigo Rodrigo. Con todo gusto. Entonces, nos vemos el próximo viernes en otro charlemos un ratico. ¿Les parece? Gracias. Sí. Bueno, no siendo más, feliz noche. Rodrigo. Gracias por el tiempo. Con todo gusto. Ahí está. Esto es un estudio, lo que te estoy dando no es un... Bueno. Ok. Nos vemos. Listo. Dios les bendiga. Feliz noche.